Bueno, comentábamos en el día de ayer otra vez este hecho de violencia en Rosario, desgraciadamente frente a la Agencia de Control Policial, con la muerte de un agente en manos de un sicario con 13 tiros. Vamos a ver un poco, vamos a hablar de eso con Carlos del Frade, que es periodista de investigación y diputado de la provincia de Santa Fe. Muy buenas tardes, Carlos. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le voy a pedir la gauchada que me eleven el volumen del retorno. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Ahí me escucha un poco mejor? Un poquito mejor, sí, gracias. Bueno, desgraciadamente los hechos de violencia, o sea, de inseguridad son, ¿no? Pero la violencia con que se sigue dando este tipo de asesinatos sigue siendo muy fuerte para los que estamos afuera. Imagino ustedes que conviven y viven con esta realidad a diario. Sí, lo que sucedió ayer fue muy impactante porque se han corrido muchos límites. Ayer asesinaron a un comisario que integra la Agencia de Investigación Criminal. Uh-huh. Lo habían seguido desde el centro de la ciudad de Rosario, en donde, según las investigaciones, se está viendo si había salido de una mesa de dinero, y cuando llegó a su lugar de trabajo, lo esperaban, lo fusilaron sin que nadie los defendiera, y después se fueron en otro auto abandonando el que había servido para trasladar a los sicarios. Es un hecho realmente gravísimo y que se da también en el contexto de la transición entre el gobierno de Perotti y el de Puyaro, así que me imagino que la cosa va a ser preocupante de ahora en más. Bueno, y ojalá que puedan volver bueno, ¿cómo puede, ya que hablamos de esta transición, y es importante eso, estos 4 años de Perotti han dejado librado al azar casi toda esta violencia que se ha recrudecido, o es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, obviamente, y ha pasado distintos de gobiernos socialistas, peronistas, sin duda, el del PRO también, pero evidentemente se ha intensificado, se ha recrudecido en estos últimos 4 años de Perotti la violencia. Sí, evidentemente, porque incluso el año pasado tuvimos en Rosario el número mayor de homicidios en su historia, 288, una barbaridad, y eso tiene que ver con que lo que no se han eliminado son los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario. Todas nuestras bandas son narcopoliciales, y ese es un problema político que sin acuerdo entre las fuerzas mayoritarias es muy difícil llevar adelante. Ahí está también el fracaso de lo que está pasando. El dominio en los barrios de esas bandas narcopoliciales se establecen como gobierno de facto, como lo define la propia justicia provincial, con lo cual hay que desarticular desde la política esos nichos de corrupción. No se ha hecho, no hubo acuerdo, y el resultado es la sangre derramada en los barrios y la circulación del dinero que genera esa sangre derramada en el centro de la ciudad. Claro. Bueno, hablaba usted de más de 200 asesinatos, y en lo que va de este 2023 ya estamos casi en 200 asesinatos, desgraciadamente. 196 fue el de ayer, efectivamente, 196 en el de ayer, son cifras impactantes. Insisto, me parece que la recuperación del control político en los barrios es fundamental, pero si no hay acuerdo entre las fuerzas mayoritarias es muy difícil que eso se lleve adelante. Ajá. Ahora, desde la política, desde la Cámara, desde las leyes, la creación ¿se puede hacer algo, Carlos? Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos insistido muchísimo en una ley nueva de seguridad, de policía con control bicameral, por esto que para mí es fundamental. Ajá. Tomar desde la política la idea de limpiar aquellos lugares que, en lugar de subirse a los patrulleros para cuidar a la gente, lo hacen para cuidar a los búnker de venta de drogas o de venta de armas. Claro. Pero no se quiere hacer. Los partidos grandes se niegan a eso, y ya a esta altura la verdad que da mucho dolor y da mucha bronca que no se haya podido ni siquiera discutir una nueva ley de seguridad o de policía en la provincia de Santa Fe en los últimos 4 años. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pero sin el acuerdo de las bancadas grandes es muy difícil avanzar. Y hay mire lo que estamos hablando, ¿no? Es casi como cuando a alguien le asaltan y dice, afortunadamente no me mataron. Hay una esperanza de que con este nuevo gobierno, con Puyaro, se pueda comenzar a revertir o a trabajar de otra manera. Ojalá, con respecto a esto. La esperanza está abierta, pero lo escucho decir cosas que realmente no
no han resuelto ningún problema en ningún lugar de la Argentina, como la adhesión a la ley de narcomenudeo, que eso solamente va a generar una nueva caja negra para la policía corrupta que tenemos. Para mí esa no es la solución, ni mucho menos que además vengan fuerzas federales, porque el año pasado, cuando se produjo este número atroz de asesinatos en Rosario, nunca hubo tantos integrantes de las fuerzas federales en Rosario, con lo cual se rompe esa idea mecánica que a mayor fuerza de seguridad, más seguridad. Eso no es verdad, quedó demostrado en Rosario el año pasado. Y las otras fuerzas, o sea, usted dice las fuerzas mayoritarias no concuerdan con hacer esta ley de reforzar el tema de seguridad y demás. ¿Y cómo se podría dar? ¿De qué manera se podría dar este cambio en lo que tiene que ver con tratar de atacar la matriz del problema, en definitiva, que es el que usted está contando, ¿no? Sí, a mí lo que me parece que es fundamental la presión popular, por eso es tan importante que se difunda todo esto, los puntos de vista, las informaciones, las investigaciones, apoyar a los fiscales que trabajan intensamente y que ayer, a partir de lo que pasó con este hombre de la Agencia de Investigación Criminal, realmente están muy golpeados, están preocupadísimos. Por eso es fundamental la presión social, por eso cuanto más se difunde y más se discuta con profundidad estos temas va a ser mejor. Es la única manera que se genere un cambio en los partidos políticos tradicionales. ¿Esto pasa, o sea, está centrado el problema en Rosario, Carlos? Mayoritariamente sí, por el volumen de, no solamente de homicidios, sino también por el volumen de dinero que genera la economía ilegal. La cercanía con los puertos hace que justamente sea el lugar de mayor exportación de dinero en dólares de la Argentina, y eso genera como una especie de mercado subalterno por las obras de todos esos cargamentos, que son lo que después se discuten en los barrios de esta manera, con la sangre joven derramada y el negocio fluyendo en los bancos, en las casas de cambio, en las mesas de dinero, todo aquello que hace circular el dinero que está detrás del narcotráfico y del contrabando de armas. Totalmente. Y el hecho de ponerlos en la cárcel tampoco es garantía de nada, porque siguen operando desde las cárceles, ¿no? El problema no solamente tiene que ver con el control en las cárceles, sino que en el afuera siguen recibiendo órdenes. El tema de desarticular lo que pasa afuera. Si no hay alguien afuera que responda a lo que pasa en las cárceles, claramente lo de la cárcel empieza a apagarse. Pero el problema es que siempre empiezan a aparecer nuevas bandas, nuevas pandillas dispuestos a atender a los que están en la cárcel. Y es bastante complejo y complicado. Si tuviéramos que retrotraernos en el tiempo, bueno, usted es un periodista de investigación, así es que más o menos... Si nos tuviéramos que retrotraer en el tiempo, ¿qué cosa? ¿Hace cuánto tiempo que comienza a intensificarse? ¿Cuándo arranca? 2003. No, arranca hace mucho, pero 2013 es cuando se produce el asesinato del pájaro cantero, el líder de los monos, y a partir de ese momento empieza un reguero de sangre por las venganzas mutuas. O sea que son 20 años continuos de esta problemática. Sí, claramente. Que en algunos momentos fue un poco menos y ahora estos últimos 4 años es como que las calles están liberadas. Sí, hay muchas más armas en las calles, en los barrios, que trabajo estable y en blanco. Ese es el drama. Es impresionante, es impresionante. ¿Y la sociedad rosarina se acostumbró a convivir con esta...? No, la sociedad rosarina se revela frente a eso, pero todos los días la mayoría de la gente intenta con la valentía que puede seguir adelante por la buena senda. Eso es hasta emocionante, yo le diría, porque en barrios estragados por la violencia son capaces de seguir adelante a pesar del miedo que se tiene. Eso es maravilloso, eso tiene que ver con la cultura obrera, con la memoria del trabajo que está incorporada en el ADN del rosarino. Eso es realmente emocionante. La valentía simple de la gente simple es emocionante. Pero por otro lado la presión de tener que vivir con esa realidad a diario también debe ser es duro, frustrante. Es duro, en determinados barrios, en determinados horarios es duro. Bueno, esperemos entonces que esa palabra esperanza de la que hablábamos hacia adelante, porque evidentemente... Es fundamental. Sin esperanza no hay dimensión humana, sin futuro no hay dimensión humana.
No, eso es lo que generalmente todo esto se termina consumiendo. No, y en este tiempo de transición, como usted decía, ya es bastante difícil que cambie alguna cosa, ¿no? O sea que habrá que esperar. Ojalá. Vamos a ver hasta dónde da, pero vamos a estar muy atentos para seguir trabajando. Bueno, Carlos Del Frade, muchísimas gracias por este contacto, Carlos. Buenas tardes. Un gustazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 14 minutos pasan de las 18. Era Carlos Frade, periodista de investigación.